Bueno, esta serie que estamos estudiando, ¿cómo se llama? A ver. La serie que estamos estudiando los días domingos se llama Cuatro columnas. Las 4 columnas de qué? La vida espiritual. ¿De acuerdo? Saúl, ¿hay una Biblia más grande o no? ¿O mira bien con eso? No, Ok. muy bien. Bueno, por la mirada. Completa. Ok, 4 columnas de la vida espiritual. Hablamos la primera semana sobre la suficiencia de las escrituras. Cómo a través de la escritura nosotros podemos tener pleno conocimiento y plena confianza de que son suficientes. ¿Suficientes para qué? Dice la Biblia que la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para exhortar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que cuando usted tiene alguna duda sobre cómo actuar, antes de ir al psicólogo, vaya a la Biblia. ¿De acuerdo? Antes de ir, si usted tiene una duda referente a un problema, antes de ir a su amigo inconverso, mejor vaya a la Biblia, vaya a Proverbios, a Eclesiastés. Mire cómo actuaría Salomón, o mire cómo actuarían los profetas de la antigüedad. Las escrituras son suficientes, ¿verdad? Luego hablamos sobre la oración. Fue la segunda columna. Hablamos que la oración pues no es otra cosa sino conversar con Dios de una manera personal. Usted cuando conversa con su pareja, no se trata, yo pienso, ¿verdad?, que no se trata de usted. ¿Ya? ¿Cómo le dice a Carlos? Yo ya le escuché cómo le dice. Pero no le dice usted, ¿verdad? No, ni le pasa. Cuando le digo el nombre, pues tengo nada. Ya sabe Carlos, entonces. Carlos de... Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros tenemos una relación de confianza con alguien, nos voceamos o vociferamos, no sé cómo era el término, pero nos tratamos de vos, ¿verdad? Vos, vení. Nunca le decimos usted. Yo nunca he visto a un niño tratar a otro niño de usted. Como si usted, présteme tal cosa. Normalmente hacen amistad muy rápido. Entonces con Dios la oración es eso, es una conversación. Ya habíamos hablado de cuánto tiempo aproximadamente, de cómo orar, de dónde hacerlo, de preferencia hacerlo en un lugar secreto, un lugar donde solamente nosotros y Dios podamos escucharnos. Y la otra vez, yo recuerdo que un día estaba orando en la madrugada y yo estaba orando y estaba muy apasionado en la oración, y como a los días alguien se acercó y dijo: hermano, lo escuché orar el otro día y me dio vergüenza. Lo que yo pedía por la iglesia. Lo que me da vergüenza es que uno no se mide, pues yo normalmente oraba aquí, pero ahora oro mejor en el cuarto. Y me decía, y me gustó, ya me encendía yo desde la oración también, dicen. Bueno, pero uno siempre tiene que buscar. Pues imaginen que estuviera hablando yo intercediendo por el problema íntimo de Don Vidal, digamos. Señor, que Don Vidal, y se da cuenta lo mismo, ¿verdad? Entonces no, la oración tiene que ser discreta. Ok, y vamos a averiguar hoy, vamos a hablar de la tercera columna de nuestra vida espiritual. Recordemos que estas 4 columnas son para sostenernos firmes en el andar que es el Evangelio. Recordemos que ser cristiano no es fácil. Y el día que ser cristiano es fácil, posiblemente esté bien engañado. Porque cuando uno es cristiano, uno se tiene que negar a uno mismo, y eso no siempre es fácil. Amén. Y si no, pongámonos a orar a las 2 de la mañana todos, a ver cuánto nos levantamos a las 2. La cama a esa hora es como una delicia al cuerpo. La verdad que el espíritu tiene voluntad, dice la Biblia, pero la carne, nos ponemos a eso, nos va a costar mucho. Pero anhelemos en el Señor estas cosas para nuestra vida. Así que el tema del día de hoy es el servicio a Dios. Hablábamos el jueves sobre lo que es el evangelismo, 3 verdades para los que no vinieron del evangelismo personal. Hablamos del poder que acompaña la potestad de Cristo, la gran comisión encomendada, y bueno, el compañerismo que ha prometido estar con nosotros.
Pero hoy vamos a hablar del servicio a Dios. Y no lo vamos a hablar directamente del evangelismo porque ya lo tratamos el jueves. Pero vamos a hablar de otros tipos de servicio que nosotros podemos darle a Dios. Y quiero que primeramente nos vayamos a la lectura. Nos vamos a basar en la historia de alguien, en la historia de un profeta. A ver quién sabe cuál fue el último juez de Israel. A ver, están pegando las neuronas. El último juez, vamos, la voy a poner más fácil. ¿Quién fue el profeta que ungió al primer rey de Israel? Samuel, correcto. Samuel fue el último juez de Israel, fue el primero que ungió a... ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, correcto. Muy bien. Entonces vamos a leer 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1, la lectura es larga, hasta el 21, así que lleven la secuencia. Capítulo 3, 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 21. Vamos a hablar de Samuel porque en verdad que hasta el nombre significaba pedido a Dios. Dice, ¿lo tenemos? Sí. 1 de Samuel, ¿no miran? Ya está. 3. Versículo 1 al 21. A ver, tío, mucho. Dice así. Carlos, un vaso de agua, por favor. Ahí está la Biblia negra, si quieres usar esa, que la Biblia manera no le vas a entender. Es lo mismo. No, bueno. 3, de 3 a 2. Aquí es otra versión, no Reina Valera. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 21. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció, versículo 2, un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Y le dijo, el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿qué? Revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, versículo 11: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa,
desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aun te añadas si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció. ¿Y qué pasaba con él? ¿Qué dice? Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, esta palabra que vamos hoy a estudiar, sea una palabra conforme a tu voluntad de enseñar, para que pueda, Señor, traer inteligencia a nuestras vidas, percepción y aplicación, para que nosotros podamos, Señor, obedecerla, no solamente siendo oidores, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos lo que hoy traes para nosotros en esta mañana. Guía cada uno de nuestros pasos y pensamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Miren, quiero hacerles un contexto un poquito rápido de cómo era la situación en Israel. Dice la palabra, lo acabamos de leer, había una escasez de palabra en Israel. Esto quiere decir que Dios, como en aquel tiempo no tenía más que la ley, ¿verdad? Pero Dios hablaba directamente a sus profetas. Como no había rey, oigan bien, había jueces. En ese momento el sumo sacerdote era a quien Dios le revelaba su voz. Pero sucedía que ya días no hablaba Dios. ¿Se imagina usted estar en un gobierno donde el presidente ni ve ¿cómo le llaman estas cosas? Cadenas nacionales, ni informes, ni sepa usted cómo se está manejando el dinero, ni sepa usted nada? Un gobierno donde no hay dirección es un gobierno que va a fracasar, va a la deriva. Ahora, Dios no hablaba al pueblo de Israel porque lo hablaba escasamente, pocas veces lo hablaba. Ahora, ¿cuál era la razón por la que no hablaba? ¿Alguna idea de cuál era la razón por la que Dios no le hablaba al pueblo? ¿Alguna idea? ¿Por qué? Por la iniquidad, por el pecado que había en sus líderes. ¿Quién era el mero líder de Israel en ese momento? El sumo sacerdote Elí. Y ya vamos a llegar a eso, porque es tremendo. Cuando entendemos esto, nos vamos a identificar con muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Ahora quiero decirle que Samuel no era, cuando escucha la voz de Dios la primera vez, ¿cuántas veces la escuchó? Ahí, en ese texto. ¿Cuántas veces? 4. 3 veces hasta que Elí entendió que era Dios que le hablaba, y la vez que le habló a él directamente, y él le contestó 4 veces. Ahora, déjeme decirle que Samuel solo tenía 12 años. 12 años. Miren, Dios cuando va a usar a alguien, usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere.
una vez usó una mula para reprender a un burro, dije que lleva arriba, ¿verdad? Que era Balaam, ¿verdad? Ahora, quiero decirle, versículo 1, vamos a ir desglosando el texto. Primera de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Alguna vez, alguno de los que estamos aquí, alguna vez Dios nos habló a través de otra persona de servirle en algún área en específico? ¿Cuántos años tenías? Los 21. Estaba grande. ¿Y vos, Carlos? Como 5 años. Estaba más grande todavía. Cuando yo recuerdo que una vez, yo era católico, ya les he contado esto en el pasado, pero una vez tenía como 14 años y vino podríamos decir que es un cuñado de papi, de mi padre, porque mi papá es adoptado, pero se crió con unas hermanas de El Salvador. Y el esposo de él, que era salvadoreño, vino aquí a Honduras y anduvo predicando en unas iglesias y me agarró y me dijo: ¿sabes qué? Me dice, no, nunca olvidaré esas palabras. Primera vez que me dijo alguien cosas como esta: tú vas a ser un predicador del evangelio. Gracias, no me interesaba. Tenía 14, tal vez 15 años, no me atrevería a decir 15, pero antes de los 15. No me interesaban esas cosas. Pasó el tiempo y yo seguí hablando a través de otras personas hasta que se cumplió la palabra. Dios, no importa la edad a la que te llama, si Dios te llama, el llamado de Dios es irrevocable, se acabó. Es a la manera de Dios. Dios, si te ha llamado a algo, Dios lo va a hacer en tu vida. Ahora, quiero decirte que el joven tenía 12 años. Esto quiere decir, nos va a dar el primer principio. Para servirle a Dios no hay edad, solo compromiso. Ahora, quiero que entiendan que el servicio es muy amplio, ¿verdad? No crean ustedes que servirle a Dios es solamente estar detrás de un púlpito. No, señor, ni detrás de un instrumento. Hay muchos servicios que son sencillos. Por ejemplo, ¿cuál era la labor que tenía Samuel? Lo vemos en el texto. Dice que mientras Samuel abría la puerta del santuario, esa era una de las labores, una labor sencilla. Vamos a decir que él aseaba el santuario y después abría la puerta, ¿verdad? Estaba para que la gente pudiera entrar. Él no podía hacer otra cosa. Ahora, servirle a Dios es servirle de muchas maneras, a veces sencillas. ¿Alguno de ustedes le ha servido a Dios en algo, en algún momento? ¿En qué, Nancy? ¿Fuiste servidora en? Fraternidad Mujeres de Negocio. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo creo que una manera de servir también es cuando uno da una palabra de aliento a alguien que necesita en determinado momento. Correcto. Cuando somos apoyo, testificando de que hay Dios, ¿verdad? Santo, pero por el pecado, participando de las actividades que realiza la congregación, es una manera de servirle a Dios porque estamos sirviendo al prójimo. Orando por los demás miembros de la congregación, es una manera muy valiosa de servirle a Dios. Exhortando con la palabra de los demás miembros y guardando el testimonio es una manera de glorificar a Dios, por lo tanto es una manera de servirle, porque lo honramos, ¿verdad? Ahora, lo de orar, yo les digo espero que la persona que ha orado por mí ha llorado bastante esta semana, necesitaba mucha oración. Les agradezco, ¿verdad? A los que han estado orando. Porque recordemos una palabra que Dios nos dio hace unos 15 días atrás sobre cómo teníamos que levantarnos y orar. Ahora, hay labores que están al alcance de todos. Hay labores y servicios que están al alcance de todos, siempre y cuando
tengan el compromiso. Porque yo no le puedo dar una labor a Carlos solo porque él sea mi primo, ¿verdad? Ahora, primero vamos a ir a esto, si quieren apunten. Cuando servimos a Dios, es posible que no entendamos su voz. Cuando servimos a Dios, es posible que no entendamos su voz. Samuel servía en el templo. Pero vamos al versículo 4 y veamos lo que nos dice. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, bueno, y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y fue y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Miren, a veces no es que no entendamos la voz de Dios, a veces es que no queremos obedecer. Pero a veces al principio, cuando sentimos que Dios nos está moviendo en una dirección, a veces no queremos obedecer. A veces dudamos en nuestro corazón, y hay veces que no entendemos su voz. A veces Dios nos habla con otra persona para que entendamos algún camino en nuestras vidas, como decía Carlos, cuando sirve de apoyo. Dios usa a cualquier persona para decirle algo a su vida. Dios utiliza las pruebas para hablarle a nuestras vidas. Y hay veces que uno, por el mismo orgullo, uno acerca los consejos de las personas porque uno dice: ay, ¿quién es para decirme tal cosa? Y uno no comprende, fíjate, que la palabra no es de la persona que la está dando, sino que es Dios que le puso a la persona en determinado momento. Yo hace poco, a Quito, tuve una decepción tan grande para que yo sentía que casi me mataba. Y un día, un domingo, me domingo, yo iba decidido, creo que te das cuenta, ya no aguantaba, ya hasta aquí llegué, hasta aquí tenía mis deudas, hasta aquí tenía mis problemas y todo. Y una persona que es amigo mío, es pinchadero y todo, y yo siempre yo digo: no, te llamo Víctor Suárez, chiquitín. La persona, yo iba así parando y él me miró, y él me miró, dice que él me miró el semblante que llevaba yo, y él me llamó. Y una persona que no es cristiana, y sin embargo las palabras de él, no es cristiano, y sin embargo las palabras de él, pero es de una persona cristiana. Él me aconsejó, me apoyó, no, él no me dijo: te voy a pagar tus deudas, pero me dio una palabra de aliento que ya después, me dijo: hasta aquí hasta las 12, me conocen, cuando ya salía yo venía feliz. Yo no sé qué iba a hacer de mi vida en el momento, porque yo iba decidido a que pasara cualquier cosa, pues yo iba a toparme en la calle, yo iba buenecito, yo tenía problemas de drogas, no iba ni drogado ni nada, yo iba buenecito, pero iba con el fin de que me pasara algo. Unas veces uno dice: Víctor no sé qué me habló así, pero realmente no fue Víctor, fue Dios a través de Víctor. Dios usa a las personas, no porque sean cristianos, no que Dios usa a quien quiere usar. Hay muchas veces que Dios da instrucciones a nuestras vidas y nosotros no las entendemos. En gran parte es porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Mire, si usted pasa tiempo en oración, no piense que Dios siempre le va a hablar audiblemente. A mí nunca Dios me ha hablado audiblemente, pero me habla a través de su palabra. Voy a la palabra y leo y digo: caramba, esto me muestra que tengo este pecado que trabajar, que tengo esta área que mejorar.
Por eso la voz más confiable de Dios siempre será su escritura. ¿Por qué? Porque Dios habló y habla y hablará hoy, mañana y siempre a través de su palabra. Hemos visto cómo en casos Dios ha traído personas, en este caso ha sido mi suegra, y Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha exhortado, y una de estas orientaciones que nos dio fue que oráramos, ¿verdad? Pero a veces no le escuchamos, a veces usted sabe en su corazón que Dios le está llamando a hacer algo para su reino, pero no quiere obedecer. A veces soy yo, Dios me manda a hacer algo y yo no quiero obedecer. Ahora, punto número 2, el servicio a Dios debe estar sometido a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca te va a mandar a servir en algo que esté en contra de su palabra. Nunca. Dios debe estar sometido a la palabra de Dios. Primero, no podemos pensar en servirle a Dios a nuestra manera. No podemos pensar que voy a hacer esto así, porque así funciona. Si así estoy violentando las palabras de Dios, entonces no lo puedo hacer. Y quiero que vayamos a este texto que, aunque ya lo hemos leído en el pasado, hoy en el momento en el que tenía que usar. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Este es uno de los problemas más grandes que sucede en las congregaciones. Salud. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera epístola de Timoteo, carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Del 1 al 7? Ajá. Dice. ¿Lo tenemos? Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, entiéndase obispado, servidor, servicio, ¿verdad? Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Primero tiene que ser ¿qué? Irreprensible. Marido de una sola mujer, o sea que tiene que estar. Si no está casado, ¿está en unión libre? No puede. La Biblia me dice que mucho puede ayudarme. O esté soltero, ¿verdad? Está soltero, o está soltero o está casado. Pero en unión libre está mal, no puede servir, no puede tener un cargo de autoridad. Esto es, el obispado es un cargo de autoridad. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Imagínense ustedes uno que lee, prudente, decoroso, hospedador. ¿Ya se imaginan ustedes? Hospedador, ustedes sientan bienvenido en su hogar. Dice, apto para enseñar, y aquí es donde un montón de mulas botan a un montón de genados. Apto para enseñar. O sea que si no puede enseñar, tampoco puede estar en un puesto de autoridad. No dado al vino, no pendenciero. Hay gente que busca pleito. O sea, aprende la Biblia solo para agarrarse, como decía, a bibliazos. Solo por contender, no es por edificar. El problema es que usted puede edificar con la palabra, pero no contender con ella solo para salirse con la suya. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe decirle a la gente pacte siempre, ofrende y llenarse la barrita de las ofrendas del pueblo, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Miren qué tremendo, que gobierne bien su casa. O sea que si su mujer es impía, lo siento, no puede servir. Si sus hijos son impíos y viven en su casa,
Lo siento, la Biblia dice que no pueden ser líderes Pero tampoco. llevemos otra línea. Bueno, llevamos a otra iglesia, está bien, cristiana. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ni en esto está servido. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Me contaba mi suegra que en una congregación donde ella estaba, el pastor tenía una hijastra, pero vivía en la casa de él, en la misma iglesia, esta es la iglesia, ya porque la parte está la casa pastoral, digamos. Y la hijastra de ella se iba y tenía intimidad con un fulanito que iba a la iglesia aparentemente también, en la casa de un miembro. Digo yo, ¿qué es ese desmadre? Le digo yo, eso es una locura. ¿Y qué pasaba? No, el pastor sabía y no decía nada. ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo miras eso vos? Que el pastor tenga una hija en su casa y fornique con otra oveja en la casa de otra oveja. Es para salir huyendo. Yo le digo, ¿qué está haciendo ahí? Es tiempo de que se vaya. Ese no es el lugar para usted. Porque eso carga a la oveja. Según sea el sacerdote, dice la Biblia, así será el pueblo. Oseas 4:9. Si el pastor está torcido, los demás van a tener licencia para pecar. Pero es que él en realidad él no está torcido. El problema, o sea, él no. El problema es el madre de la hija. Pero él tiene conocimiento. Y vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Lo que pasaba con el líder y no con el Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. y no que le permitía. Le permitía. Por eso fue el problema. Entonces, ¿qué pasa? Uno nunca puede decir que está por encima. Yo les he dicho, ¿verdad? Nosotros aquí la palabra, la única santa palabra es la de la Biblia. El angelito dice, el angelito cree. Si no está de acuerdo a la Biblia, vengan y díganme con la Biblia y lo aprendo y yo le agradezco. Pero nunca podemos estar por encima de la Escritura, nunca. Lo estudiamos en el discipulado, como la Escritura está en la condición de juzgar al hombre y el hombre nunca en la de juzgar a la Escritura. Dice que gobierne bien su casa, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Imagínense que su hijo beba, que su hijo se prostituya, que su hijo se drogue, tenga 20 años y vive en su casa, 15 años y vive en su casa. ¿Cómo le va a ir a decir el pastor o el líder o el anciano a otro, mira que tu hijo hace esto, tu hijo hace lo otro? Si con la misma piedra se golpean los dientes. Eso es un doble discurso, no podemos hacer eso. Dice después, versículo 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien que no sabe prácticamente nada. Yo sé que si acá yo le hablo del sonido, tiene idea de sonido, tiene idea de cosas mecánicas, ¿verdad? Si yo le hablo de física cuántica, Me ahogo. ahora si nos pongo a enseñar a él, está listo. Saúl, ¿usted qué clases de qué da de inglés? Si nos pongo a dar clases de francés, muerto, ¿ah? Sí. Si me pongo a dar clases de japonés, yo lo escucho perfectamente, dice. De japonés. Pero miren, esto es un neófito, una persona que no sabe. Hay gente que la Biblia no la abren, solo la abren en el Salmo 91 o el 23, cuando tienen miedo en la noche. ¿Cuántos teníamos Biblias así? La dejamos abierta. La dejamos abierta, De las mismas hojitas ya todas. ya estaban todas payulas y las demás nuevas. Dijo un amigo de que un día dije que él ocupaba una Biblia. Le dije, bueno, empieza a subir, sí, claro. La agarró. Y mira las hojitas, pero necesita la Biblia. Van a estar bien nuevas, no tiene 10 años. 10 años. Bien Y bien cuidada, dice. Ya mira, aquí usted sabe que la palabra es sagrada, yo la Biblia no la toco. Que bueno, así dice. No, neófito, no sea que pareciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto es un neófito, una persona que no sabe, le va a enseñar cada payasada. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea que una persona que es antitestimonio no puede tener posición de autoridad. Si yo soy un mandrake
como si usted me da 100 lempiras para darle un amor y yo solo deposito 10 lempiras de esos 100, y el impío sabe que yo hago esas cosas, ¿cómo va a venir para ser cristiano como Ángel, para ser cristiano como aquel? Mejor me quedo en el mundo, ¿verdad? Dice que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Fíjense que ayer escuchaba yo una predicación que fue algo bien duro, digo yo, y esto es tremendo. Decía él era un pastor, y él conoce pastores que tienen miembros que son narcotraficantes y les disparan. Ustedes saben que el doble que cae ahí. Y decía él que él le recibía el dinero. Pues un día a él le llegó uno y le dice: fíjense, pastor, que estaba reventada la iglesia económicamente, no había nada, estábamos pero mal. Llegó él y dice: fíjense, pastor, que tengo tanta cantidad y se la quiero dar a la iglesia. Y él, mientras cantaba, dice: amén, gracias, Señor. Yo le quiero decir algo. Yo me dedico a esto, al narcotráfico. Dice que en ese momento él le tuvo que decir: lo siento, dice, pero mientras tú no te arrepientas, le dice, de tu pecado, ni vas a darle a la iglesia, ni puedes participar de ello. A mí me pareció bien radical porque él lo sacó, ¿verdad? Entonces él explicaba: el problema está de que aquí en este lugar de México no es la primera vez que entran a un salón y rocían a todos los que están, y yo tengo que cuidar a las ovejas, y si él está en medio los van a rociar a todos, decía. Entonces, hasta que no se arrepiente se le puede visitar. Me imagino que eso es lo que hizo después, visitar y predicar, y cuando se convirtiera entonces sí ya lo podía recibir. Pero o sea, es radical eso, porque es el servirle a Dios. Miren, el servirle a Dios es lo que lleva a este tercer punto. En el servicio a Dios nosotros vamos a tomar decisiones difíciles, y quiero que veamos el versículo 12 de 1 de Samuel para que veamos por qué. Dice que la palabra que Dios le da a Samuel es esta: aquel día yo cumpliré contra Elí versículo 12, capítulo 3, versículo 12, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. O sea, no es que Elí no sabía. O ya les voy a contar qué es lo que pasaba. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Aunque al principio a Samuel le dio miedo revelarle, le dice la Biblia que le daba temor revelarle a Elí lo que Dios le había dado. Al final lo hizo y no se guardó nada. Nada. O sea, no digo: le voy a decir solo esto y le voy a tapar lo otro. Esto es importante. En el ministerio, nosotros, en el servicio a Dios, tenemos que ser obedientes. Pero miren, cuando vemos esto, los hijos de Elí, ellos hacían un montón de cosas terribles. Se acostaban con las mujeres que servían en el templo, y también, y lo vamos a ver más adelante, tomaban lo mejor de la ofrenda para ellos. Estaba no para servir, sino para ser servido. Ahora, si verdaderamente servimos a Dios, lo mejor siempre será para Él. Elí y sus hijos no estorbados son un ejemplo de cómo las personas se pueden desviar de la misión que Dios les ha dado y empiezan ¿a qué? A tomar lo que no les corresponde. Versículo 15 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 15 al 22, para que veamos qué era lo que hacían todos.
1 Samuel, capítulo 2, versículo 15 al 17 y el 22. Del 15 al 17 dice así: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, oigan bien, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, es que el ritual era así, que quemaban, cocían la carne y quemaban la parte de la grosura, la mejor parte del carnero o la mejor parte del sacrificio era en un humo hacia Dios, era una ofrenda para Dios. Y lo que sobraba, ¿verdad? Le quedaba al sacerdote si podía comer. Dice que da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero, o sea, hagan su trabajo primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Verdad? Era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hay un versículo en Job que dice: y si no consintieres que en tu casa more la injusticia. Ellos fornicaban con las mujeres en el templo, porque el templo tenía también unas recámaras que eran asignadas a los sacerdotes. Samuel dormía en una cercana al arca del pacto y cercana al sumo sacerdote. Imagínense llevar tal pecado dentro de la congregación. Era entendible por qué Dios no hablaba mucho a Israel, porque sus líderes estaban torcidos. Elí no estorbaba, por lo tanto, como dice Chuy Olivares, dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la vaca. ¿Usted no ha visto cuando en el rastro aparecen unas, bueno, aquí donde no pasa, pero hay lugares donde una vaca la encuentran mal parada y la destazan y no la ponen en las tripas? La destazan y la llevan. Hay lugares, aquí creo que al vecino una vez le mataron un ternero y se llevaron todo. No dejaron las tripas ahí. No, hombre, eso no lo llevaron. Ahora, no es un trabajo de una sola persona. Uno tiene que sostener la vaca, entretenerla mientras el otro la mata. O sea, entonces, el hijo era cómplice del pecado de sus hijos, porque él no los exhortó bien. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2, que fue una reprensión así superficial. Ahora, cuán terrible es para Dios que el liderazgo, cuando esté sirviéndole a Dios, esté el pecado delante de ese servicio. Eso es tremendo. Habemos líderes que de repente manipulamos a las personas para que estos nos confíen a nosotros sus bienes. Hay pastores tan locos que le dicen: usted tiene una casa, tiene 2 casas, no, venda esa que tiene y désela a la obra. El Señor me dijo aquel en el enlace, que habían 5 personas que iban a dar $20,000, y va a la gente que no conoce de Dios y van y dan, manipulan. Filipenses 3, 17, 18 y 19. Miren, apegarse a la palabra de Dios en el servicio es fundamental. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19. Estos hijos de Elí servían, según ellos, a Dios, pero servían a su carne. Filipenses capítulo 3,
versículo 17 al 19, dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, su panza, su estómago, y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Hay pastores que no predican de la venida de Cristo porque no se quieren ir, porque viven bien, porque no se niegan mucho. Ellos tienen megas iglesias, mega billeteras, ¿verdad? Porque yo creo que no le ajusta el dinero en una. Tienen mucho dinero y ustedes no van a escuchar predicaciones como esta. Bueno, despacta y siembra, saca el campeón que hay en ti, eres un hombre de éxito, eres el hijo del rey, ve y conquista todo lo que la planta de tus pies tocare será tuyo. Esos son los sermones. Yo le decía a mi esposa, yo antes miraba enlace y miraba un programa que me gustaba a las 8:30, un pastor. A mí siempre me gustó. Miren, que uno tiene que ser muy tiene que pedirle a Dios discernimiento para poder diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, porque algunos son algunos que dicen servir a Dios son pero tan preparados que lo llevan a usted por una línea en la que usted cree que está bien. Y mire, y empezaba a hablar aquel hombre, y antes yo lo escuchaba y me gustaba. Ahora digo, lo voy a escuchar a ver si esto está bien o está mal. Y lo escuchaba yo y él empezaba a hablar. Y digo yo, este no habla ni de la cruz de Cristo, no habla de ni la obediencia, no habla de negarse a uno mismo. Este solo me dice que él iba a un centro comercial y en el centro comercial el precio del traje valía $3,000. Pero como él es un hijo del rey, en otro local del mismo centro comercial estaba el mismo traje a $2,000. Esa es la bendición de Dios, porque Dios me cambió el precio. $2,000. Digo, wow. Y yo empecé a ver los detalles, la iglesia grande, los sermones motivacionales, y cáigase con la ofrenda al final, ¿verdad? Entonces digo yo, está sirviendo para sí mismo. Después de la charla dije, hermano, está apartado el traje. Hay iglesias donde pasan la canastita al inicio porque es la ofrenda de entrada. Cuando iba al templo la gente trae una ofrenda. Luego en medio de la alabanza porque es la ofrenda de gratitud. Y luego la ofrenda que eran los diezmos o la primicia y bueno. Y así cae. Entonces, ustedes ven que esto por lo general es disque apóstoles de nuestros tiempos. No van a un lugar como el Congo, como Kenia, no van a los países árabes a predicar, van en jet privados, van en hoteles 5 estrellas, no se quieren morir. ¿Por qué van a hablar de la venida de Cristo? Les conviene estar acá. Entonces, servir a Cristo es servirle conforme a su palabra y no conforme a nuestra conveniencia. Miren, los hijos de Eli fornicaban con las mujeres y se comían lo mejor de la ofrenda. Un día alguien le decía, un pastor, me contaba Miguel Ángel, que le decía, pastor, usted tiene que dar el diezmo de sus diezmos. Y ya se revolvía en la 10ª parte de lo que le daban a él. Y ya se revolvía. Entonces digo yo, hay un problema ahí, ¿verdad? Cuando nosotros somos bien agarraditos, como un problema. Pero el problema está cuando nos dicen, usted tiene que dar, ¿usted gana cuánto? 10,000 empiras. No, hermano, es que 1,000 empiras, mire, usted lo ocupa para vivir 3,000. Denos los 7,000. No es así. Eso es vivir para uno. Ustedes viven trasquilando a la oveja. Venga la oveja, venga, no, tranquilo. Ahora está con tarjeta. Tranquilo. ¿Sí? Hay tarjetas.
No es de efectivo, no se preocupe, le pongo la maquinita. Divino, bien. Que sea, bye.